que adiciona un segundo párrafo al artículo 1791 del Código Civil para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, autor de la misma. Esa no te creas. Armando, esa está buena, ¿eh? Mira. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Diputado presidente, solicito una anuencia para leer una síntesis de la presente iniciativa, toda vez que se encuentra publicada en su totalidad en la Gaceta Parlamentaria de este día. Claro que sí, diputado, adelante. Gracias. El que suscribe, diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, integrante del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 60 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28 fracción primera y 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95 y 96 fracción primera, 97 y 98 de su reglamento general. Elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1791 del Código Civil para el Estado de Zacatecas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de COVID-19 en China. Sucesivo a ello, el 11 de marzo se declaró pandemia al comprobarse más de 2.200 casos en 151 países del mundo. La llegada del coronavirus COVID-19 a México se dio a conocer el 28 de febrero, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Informó que los primeros 3 casos fueron importados desde Italia. Los portadores viajaban a Bérgamo a una convención en la cual se contagiaron. De igual forma, los primeros estados en presentar casos fueron Sinaloa y la Ciudad de México. El jueves 19 de marzo fue confirmado el primer caso positivo del nuevo coronavirus COVID-19 en el estado de Zacatecas. Así lo confirmó el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López, informó que a partir del 26 de marzo, todas las actividades no esenciales del gobierno federal serían suspendidas con medidas preventivas ante el coronavirus. De igual forma, el 30 de marzo, nuestro país entró en emergencia sanitaria por la pandemia, por causa de fuerza mayor por el coronavirus, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Suspendiendo todas las actividades no esenciales y anunciando nuevas medidas ante el coronavirus. Ante esta situación actual, economistas e inversores han advertido sobre efectos económicos que provoca esta pandemia, ya que se resentirán de manera generalizada por las combinación de efectos de la caída del precio del petróleo y del desempleo y de las monedas, por lo que pronostican que la contracción de la economía y el Producto Interno Bruto se presentarán en muchos países. La pandemia tuvo sus primeros efectos en la economía mexicana el 12 de marzo, 13 días después de la llegada del coronavirus al país. El primer mínimo histórico que tocó peso frente al dólar fue de 22.75 centavos. La moneda mexicana ha sufrido al menos 12 caídas. Los efectos negativos también se han dado en la Bolsa Mexicana de Valores, con la caída del 7%. Se calcula que en México hay más de 4.1 millones de micro y pequeños y medianos empresas, con una participación del 97.3%, de acuerdo con la encuesta nacional sobre productividad de las micro y pequeñas y medianas empresas, ENAPROCE, del 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Son realmente preocupantes los miles de casos en que los pequeños comerciantes ya sufren la incertidumbre en no contar con suficientes capital para pagar rentas e insumos durante el tiempo que dura la declaratoria de emergencia y la prohibición
de la apertura de sus comercios, siendo así que muchos arrendadores no serán empáticos con la situación económica de los arrendatarios. Habrá otros que tal vez se ofrezcan algún tipo de flexibilidad, pero sabemos que no todos, ya que algunas personas tienen como único ingreso el cobro de la renta de sus locales. Sabemos que serán meses de incertidumbre y dificultades y desaceleración económica a nivel mundial a causa de estas contingencias. Según estudios de economistas, el 58% de las personas que laboran en nuestro país lo hacen en el sector informal. Muchos países cerraron sus fronteras y pedido a sus ciudadanos se mantengan en sus casas con el motivo de frenar el contagio. Pero esta medida ha afectado en gran escala a muchas industrias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Este golpe económico no lo van a soportar todos. Así es que la fuente de empleo de millones de personas se verán afectadas al paso de los días. Para evitar contagios, el gobernador del estado de Zacatecas, como medida de precaución, solicitó cerrar los negocios. Y en verdad realmente es preocupante el número de establecimientos comerciales, los cuales operan en inmuebles arrendados y que se han visto afectados por el cierre ordenado por las declaraciones de emergencia emitidas por nuestro gobernador, por nuestro gobierno. Nuestros comerciantes zacatecanos se enfrentan en su mayoría a la imposibilidad de operar de manera ordinaria o de recibir clientela, por lo que invariablemente se ven mermadas sus expectativas comerciales, limitando su capacidad de pago respecto del pago de la renta del inmueble que ocupan. En ese sentido, los contratos en general suelen tener estipulaciones que implican la paralización de los efectos jurídicos y económicos de las relaciones entre las partes, pero es necesario mencionar que es que en contra de los arrendatarios regula el supuesto específico de una emergencia sanitaria, ya que es necesario que nuestras leyes se adapten a las situaciones que vivimos en estos tiempos. En ese orden de ideas, es necesario adecuar nuestras leyes ante la posibilidad de contingencias sanitarias que se puedan presentar y nos pueden afectar negativamente, con el fin de proteger a nuestros comerciantes zacatecanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se mete a su consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1791 del Código Civil para el Estado de Zacatecas. Único, se adiciona un segundo párrafo del artículo 1791 del Código Civil para el Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente manera. Artículo 1791. El arrendatario de algún bien inmueble en el cual se realice alguna actividad comercial, al ser afectados como consecuencia de la aplicación de alguna declaratoria de emergencia de protección civil o sanitaria, emitidos por las autoridades competentes, en la cual sea necesario acatar el orden del cese de operaciones del giro comercial y tengan que cerrar temporalmente sus establecimientos, se les otorgará el legítimo derecho de contar con la condonación del 50% de la renta durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia y prohibición de la apertura de sus establecimientos comerciales en la circunscripción territorial donde se ubique tal inmueble. Transitorio. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, a 19 de noviembre del 2020. Atentamente, diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval. Diputada presidenta, si me permite el diputado suscribirme a esta iniciativa. Claro que sí, diputada, muchas gracias. De igual manera, María Isabel Trujillo. En los mismos términos, Rodríguez Márquez. En los mismos términos, diputado Luis Esparza. En los mismos términos, Aida Ruiz Flores Delgadillo. José Dolores Hernández. Menchaca Héctor. Rayas Ochoa Navidad en los mismos términos. De igual manera, Carolina Dávila, si el De diputado igual lo forma, permite. Martínez Perla. Murillo, si el diputado lo permite. Muchas gracias. Gracias, amigos. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción 21 al artículo 7, se adiciona la fracción sexta y se recorre la fracción séptima
al octavo del artículo 9, todos de la Ley del Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, autor de la misma. Con su permiso, señora diputada. Adelante, diputado. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la Mesa Directiva de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Diputada Presidenta, solicito su anuencia para leer una síntesis de la presente iniciativa, toda vez que se encuentra en su totalidad en la Gaceta Parlamentaria de este día. Claro que sí, diputado, con gusto. Gracias, Presidenta. El que suscribe el diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera, y 28, fracción primera, 49, 50, y fracción primera, y 52, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, y 97 y 98 del Reglamento General. Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Violencia contra la mujer. Todo acto de violencia basada en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si producen en la vida pública o privada. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en el fenómeno de la violencia de género, prevalece el ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, por medios de agresión psicológica, económicas, físicas o sexual, en contra de ellas por el solo hecho de ser mujer. Al interior de los hogares, esta violencia se asocia también con relaciones al poder que pueden ser a la vez causa y efecto de exceso de uso desigual de los recursos del hogar entre sus integrantes. La violencia contra las mujeres representa una de las formas más extremas de desigualdad en el género, una de las principales barreras para su empoderamiento. En el estado de Zacatecas sí existen casos de violencia extrema en el noviazgo, pero son situaciones que deben ser tratadas de manera discreta y que se trabajan de manera directa con las y los jóvenes, o bien al interior de las instituciones educativas en las áreas de atención psicológica. Gracias. En el tema de equidad de género, se trabaja especialmente con el tema de la violencia en el noviazgo, y de esta manera pueden detectar en tiempo oportuno, pues en ocasiones ya ve normal algunas situaciones de esta naturaleza. En México, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hombres, EDIREN, a los 15 años, el 52% de las mujeres solteras tienen o han tenido una relación de pareja, porcentaje que aumenta con la incrementación de la edad hasta llegar a un 74.5% a los 18 años. Una de las formas en que se pueden detectar que una adolescente ha sido víctima o algún tipo de violencia es el cambio de comportamiento, sobre todo en violencia emocional. Las niñas comienzan a perder su autoestima, sus capacidades de desarrollo en otros ámbitos, comienzan a aislarse, es una manifestación para estar alerta. La violencia durante el noviazgo puede ser un propulsor de la violencia durante la vida marital. La violencia durante el noviazgo debe regularse y prevenirse, ya que detectan la manera temprana de reducir su frecuencia y manifestaciones más graves. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, la violencia en su relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental, sexual, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Existen varios factores que impiden darse cuenta del rumbo que está tomando la relación. Uno de ellos es estar enamorado, pues no les permite pensar de manera objetiva sobre qué está siendo violentados por su pareja y que son víctimas de la misma. No querer aceptar la realidad
este atroz hecho quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos está siendo agredido. Cuando se cree que se encuentra en la persona correcta, indicada, y el estar en la etapa de enamoramiento, se idealiza a la pareja y hasta se puede pensar que supera todo lo malo al tolerar el perdonar sus insultos y o golpes, el maltrato pues, psicológico, físico y hasta sexual. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no se puede confundir con el maltrato. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, genera nuevos deberes para las autoridades del Estado mexicano, en las cuales estamos incluidos como legisladoras y legisladores, en el sentido de promover y respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con ciertos principios de optimización, interpretación entre estos, la interpretación más favorable a la persona. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Cuando se trata del acoso sexual, esta cifra es todavía mayor.